Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Esta semana tratará de los espías, personas que mediante técnicas obtienen datos e información confidencial en muchos casos. En esta ocasión hablaremos de la trágica historia de una gran bailarina exótica y también espía, y de la historia de un matrimonio que también lo fue. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá, con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, la bailarina y espía Mata Hari y el matrimonio de espías Ethel y Julius Rosenberg. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Margareta Gertruida Zella nació el 7 de agosto de 1876 en la ciudad de Leeuwarden, capital de Frisia, al norte de los Países Bajos. Se decía de ella que era de Indonesia, de ascendencia javanesa, pero finalmente se averiguó que ni era de Oriente Medio ni tenía ascendencia asiática. Sus padres eran neerlandeses. Tenía 3 hermanos, todos chicos, siendo ella la hija mayor, y sus padres eran Antje van de Moelen, su madre, y Adam Zella, su padre, que era sombrerero. Sus padres se divorciaron, falleciendo 2 años después su madre, y su padre se volvió a casar con Susanna Katagina. Por lo que Margareta, que ya era una preciosa adolescente de 16 años, se fue a vivir con su padrino. Ella estudiaba en un colegio donde se educaba a las chicas para ser profesoras, pero allí se la relacionó con uno de los profesores y la expulsaron, yéndose a vivir con su tío. En 1895, el capitán Rudolf MacLeod, 20 años mayor que ella, puso un anuncio solicitando esposa y tras estar poco tiempo comunicándose por carta, se casaron a punto de cumplir ella 19 años. El 11 de julio de 1895. Se fueron a vivir donde lo destinaron a él, a Java, una isla de Asia, y tuvieron 2 hijos, un niño llamado Norman John y una niña, Louisa Shan. En 1899 los niños se enfermaron, falleciendo Norman John, y aunque en un principio se pensó que fue a causa de complicaciones de la sífilis que le habían contagiado sus padres, después se supo que sus hijos habían sido envenenados para vengarse contra su marido, que había maltratado a un nativo que tenía de sirviente, por lo que su esposa, que era la criada, envenenó a los niños. El matrimonio ya estaba bastante destrozado y el fallecimiento del hijo fue la gota que colmó el vaso. Así que mientras él se refugió en la bebida, ella empezó a interesarse por las danzas balinesas, danzas folclóricas de la cultura javanesa, y por las técnicas amatorias orientales. Cuando el matrimonio volvió a Europa, decidió separarse el 30 de agosto de 1902, en los Países Bajos. Y 4 años después salió el juicio del divorcio, y aunque ella tenía la custodia de la niña, su esposo declaró en su contra, acusándola de llevar una vida lasciva y obscena en la isla, por lo que la separó de la niña. Al no tener casi recursos económicos para vivir, con el nombre de Lady MacLeod, posó desnuda como modelo para artistas. Y al año, con firmeza y aplomo, utilizando sus estudios y sabiduría oriental, y gracias a sus facciones aparentemente extranjeras por parte de madre y su pelo largo y negro, se hizo pasar por una princesa de Java, llamada Mata Hari, que significa Mata igual a ojo y Hari igual a día, el ojo del día, sol en malayo. Empezó a trabajar de bailarina exótica y haciendo striptease el 13 de marzo de 1905 en el Museo Guimet de Émile Etienne Guimet,
un industrial y coleccionista de obras de arte. En París hubo una gran agitación y todos querían conseguir entradas en primera fila para ver su espectáculo de danza erótica y exótica. Utilizando velos muy finos translúcidos que se iba quitando poco a poco, hasta que se quedaba con solo una malla del mismo color que su piel, pareciendo que se quedaba desnuda completamente. Se adornaba con joyas orientales y afirmaba bailar danzas sagradas aprendidas con su gente en su niñez. Lo cierto es que nunca enseñaba sus pechos, pues llevaba 2 adornos metálicos sujetos por cadenas, con los que los tapaba. También ejerció de cortesana, distinguida y elegante, teniendo secretos romances con políticos de elevado nivel, militares y con hombres de la alta sociedad. Con 34 años ya habían salido varias emuladoras y a pesar de su fama perdía sus encantos por la edad y el cambio físico, por lo que se enfocaba más en su trabajo de cortesana para buscarse la vida. En ese tiempo quiso recuperar a su hija, que seguía viviendo con el padre. De hecho, mandó a su ama de llaves a buscarla al colegio, donde estuvo esperándola horas, pero le fue imposible traerla, ya que ese día la recogió su padre y se la llevó lejos, así que nunca pudo recuperarla. En la Primera Guerra Mundial, los Países Bajos eran neutrales, así que Margareta, alias Mata Hari, podía cruzar las fronteras libremente. Se enamoró del capitán Vadim Maslov, un piloto ruso de 23 años que militaba con el ejército francés, al que llamó el amor de su vida. Pero en un combate aéreo con los alemanes lo derribaron y lo hirieron gravemente, perdiendo un ojo. Por lo que Mata Hari quiso ir a verlo al hospital pidiendo permiso, ya que no se le permitiría por ser de un país neutral. Agentes del Servicio de Información del Ejército francés le dijeron que solo podría ver a Vadim Maslov si espiaba para Francia. Y como ella ya había actuado para el hijo mayor del Kaiser, Guillermo de Prusia, el príncipe heredero antes de la guerra, le pidieron que lo cautivara y conquistara para conseguir información de secretos militares. Pero su implicación era mínima. Lo que había hecho el gobierno alemán era publicitar y promover la buena imagen del próximo Kaiser como un digno sucesor y gran guerrero, cuando en realidad lo que era es un fiestero playboy, mujeriego al que le gustaba el alcohol, y pasar el tiempo urdiendo y tramando con políticos de extrema derecha, lograr incapacitar a su padre por demente. Sin saber nada de esto, le ofrecieron a Mata Hari 1.000.000 de francos si lograba seducirlo y conseguir planes alemanes. Viajando en un barco de vapor de España a un puerto británico en noviembre de 1916, la arrestaron y la llevaron a Londres, donde fue interrogada por un encargado a cargo del contraespionaje. Ella admitió trabajar para el servicio de información del ejército francés Deuxième Bureau. La detuvieron en una estación de policía, liberándola después y quedándose en el Hotel Savoy. A finales de año, Mata Hari fue a Madrid, donde tuvo un encuentro con un asociado militar alemán y le pidió una reunión con el príncipe heredero Guillermo de Prusia. Se sabe que en esos momentos Mata Hari ofreció compartir secretos franceses a los alemanes, por dinero. No se sabe si fue por poder contactar más fácilmente con el príncipe heredero o por ambición. En enero de 1917, un militar alemán transfirió mensajes de radio a Berlín, retratando movimientos de un espía alemán con el nombre en código H21, y era más que evidente que ese agente solo podía ser Mata Hari, por su semblanza e historia. Aunque los mensajes estaban cifrados con un código que los alemanes sabían que conocían los franceses, lo que suponía que los alemanes habían ideado los mensajes para exponer a Mata Hari y que fuera arrestada por los propios franceses. Ya que al oficial de inteligencia alemán Walter Nicolau no le gustó nada que Mata Hari no le aportara nada importante, tan solo les vendió un cotilleo sobre la vida sexual de generales y políticos franceses,
por lo que acabó exponiéndola como espía a los franceses, para acabar así con su función y quitársela de encima. El Ministerio de Guerra francés había dejado que Mata Hari consiguiera nombres de 6 agentes belgas, 5 de los cuales eran sospechosos de trabajar para los alemanes y de mostrar un material falso, y el 6º era sospechoso de ser un agente doble. Poco después de que Mata Hari saliera de París a Madrid, los alemanes eliminaron al agente doble para Alemania y Francia, y los otros 5 continuaron igual, por lo que sirvió de comprobación para los franceses de que los nombres de esos espías los había dado a los alemanes Mata Hari. Por lo que el 13 de febrero de 1917 fue arrestada en el Hotel Élysée Palace, en los Campos Elíseos en París. Para salvarse, como estaba en la habitación, les dijo que quería decentarse antes de ir con ellos, por lo que fue al baño a lavarse y cambiarse, y al volver lo hizo desnuda, ofreciéndoles a los oficiales bombones en un casco alemán. Pero no sirvió de nada, y fue detenida y acusada de espiar para Alemania y de haber causado la muerte de 50.000 soldados, juzgándola el 24 de julio. Aunque los británicos y franceses creían que espiaba para Alemania, no había pruebas rotundas en su contra, algo que fue una evidencia, aunque ella dijo que formaba parte de su maquillaje, es que se encontró en su habitación tinta invisible secreta. El magistrado francés Pierre Bouchardon, su interrogador fundamental, afirmó que una gran parte de la personalidad de Mata Hari era inventada, ya que no era una princesa javanesa, sino que era neerlandesa. Ella confesó que había aceptado dinero de un diplomático alemán, 20.000 francos, para espiar a Francia, pero ella solo les dio información banal a los alemanes, ya que ella era totalmente leal a Francia, su nación adoptiva. En la primavera de 1917 se pensó que Francia se bloquearía, congestionada por el agotamiento de la guerra. En julio, un nuevo gobierno llegó al poder, muy implicado en ganar la guerra, por lo que tener una cabeza de turco, o sea, un espía alemán a quien culpar de todo lo que había salido mal en la guerra, fue lo que más le convino al gobierno francés, y esa persona fue Mata Hari. Por eso su caso recibió mucha publicidad en la prensa francesa y su importancia llegó a ser demasiado excesiva. Se dijo que Mata Hari nunca fue una espía importante, solo fue una cabeza de turco para los fracasos militares franceses. Una historiadora británica la describió como una mujer independiente, una divorciada, una ciudadana de un país neutral, una cortesana y una bailarina, lo que la convirtió en un chivo expiatorio para los franceses, que estaban perdiendo la guerra. Ella era como un ejemplo de lo que podría pasar si tu moral era demasiado floja. Mata Hari escribió al embajador neerlandés en París varias veces, exponiendo su inocencia, y le dijo: «Mis conexiones internacionales se deben a mi trabajo como bailarina, nada más. Debido a que realmente no espié, es terrible que no pueda defenderme». Mata Hari se desmayó cuando vio que Vagim Maslov la había abandonado, ya que fue terrible para ella cuando en el juicio su amante, atormentado y resentido por haber perdido un ojo, renunció a testificar por ella, diciendo que no le importaba si la condenaban o no. A su abogado se le negó el poder interrogar a los testigos de la fiscalía, o sea, del acusador, y examinar a sus testigos directamente. Y el fiscal dijo de ella que era una mujer sin escrúpulos, acostumbrada a hacer uso de hombres. Ella es el tipo de mujer que nació para ser espía. Ella admitió que aceptó dinero para trabajar como espía alemán, aunque dicen de ella que pudo haber aceptado su dinero sin llegar a hacer ningún trabajo de espionaje. En el juicio, Mata Hari reiteró que ella estaba junto a los aliados, declarando su amor por Francia.
A Mata Hari la ejecutaron antes del amanecer del día 15 de octubre de 1917, un pelotón de fusilamiento de 12 soldados franceses. Comentan que llevaba un elegante traje a medida amazónico, hecho para la ocasión, y un par de guantes blancos nuevos. Tenía 41 años y dicen que rechazó ser atada al poste y llevar la venda en los ojos, y desafiante lanzó un beso al pelotón de fusilamiento. Se registró su muerte diciendo que después de que la ráfaga de disparos sonó, lenta, inerte, se acomodó de rodillas, mirando directamente a los que le habían quitado la vida, luego cayó hacia atrás, doblando la cintura, con las piernas dobladas debajo de ella. Un sargento sacó su revólver, se acercó a ella y le disparó en la cabeza para asegurarse de su muerte, dándole el tiro de gracia, para evitarle una larga y dolorosa agonía si solo hubiera quedado herida mortalmente. Nadie de su familia reclamó el cuerpo, por lo que se utilizó para estudios médicos. Su cabeza la embalsamaron y la llevaron al Museo de Anatomía de París. En el año 2002, los archiveros se dieron cuenta de que no estaba. Posiblemente faltaba desde que el museo fue reubicado en 1958. En la actualidad, la cabeza sigue desaparecida, al igual que el cuerpo, que en los registros de 1918 muestran que el museo también lo recibió. 100 años después de su ejecución, documentos y el juicio sellado de Mata Hari, 1.275 páginas, fueron desclasificadas por el ejército francés en el año 2017. Historiadores dijeron de ella que era ingenua y fácilmente engañada, una víctima de los hombres en lugar de una que realizara el daño, sufrimiento o agresión, por mucho que la retrataran como una mujer fatal, peligrosa y seductora, que usa su sexualidad para manipular a los hombres sin esfuerzo. En el año 2001, la Fundación Mata Hari, un grupo neerlandés, utilizó documentos publicados en los archivos de contrainteligencia británica para pedirle al gobierno francés que librara a Margareta Gertruida Cela, Mata Hari, ya que aducían que los archivos citados demostraban que no era culpable de los cargos de los que fue condenada. Un portavoz de la fundación razonó que como mucho era una espía de bajo nivel que no dio secretos a ninguna de las partes, diciendo: «Creemos que hay suficientes dudas sobre el expediente de información que se utilizó para condenarla, para garantizar la reapertura del caso. Tal vez ella no era del todo inocente, pero parece claro que no era la espía maestra cuya información envió a miles de soldados a la muerte, como se ha dicho». Se dice que Mata Hari puede que revelara algunos movimientos militares alemanes, como el desembarco nocturno de oficiales en Marruecos, y también que le contó al enemigo movimientos de los franceses, que ya conocía por la prensa de París y de Madrid. Pero no parecía ser por eso una gran espía, aunque incluso llegaron a hablar de ella en Francia, acusándola de haber sido entrenada en los Países Bajos en una escuela de espías. Pero la realidad es que ella era una simple cortesana que hacía esos encargos para mantener su nivel de vida elevado y para poder visitar a su amado herido en territorio de guerra. Pudo ser que se tomase este trabajo como un juego, sin ser consciente del riesgo. Y por lo visto, los alemanes, al ver que ella no les era útil, hicieron que fuera el enemigo, los del bando contrario, los que la quitaran de en medio, tendiéndole una trampa a los franceses para que la vieran como una espía de los alemanes. Los alemanes le enviaron un mensaje cifrado a Mata Hari con una clave que sabían que sus enemigos ya habían descifrado, por lo que los mandos de París creyeron sin problema la información interceptada. El mensaje hablaba de un espía alemán llamado H21 que iba a París para cobrar por sus servicios $5.000 en el banco Comptoir d'Escompte, y coincidió que Mata Hari volvió a París y también el traspaso de dinero, que en realidad era el pago de las funciones que había hecho para Francia.
y esas fueron las principales pruebas que hubo contra ella. Nadie sabe cómo fue en realidad Mata Hari, para unos una mujer amoral, dispuesta a todo para poder vivir en el lujo, y para otros una mujer insensata víctima de las circunstancias. Ella llegó a decir, sin imaginarse que se acabaría convirtiendo en una leyenda: «No sé si en el futuro se me recordará, pero si así fuera, que nadie me vea como una víctima, sino como a alguien que nunca dejó de luchar con valentía y pagó el precio que le tocó pagar». El matrimonio de Julius Rosenberg, nacido el 12 de mayo de 1918 en Nueva York, y Ethel Greenglass, nacida el 28 de septiembre de 1915, también en Nueva York, provenían de familias inmigrantes judías. Julius era ingeniero eléctrico y su mujer Ethel, aspirante actriz y cantante, que trabajaba de secretaria en una compañía. Los dos formaban parte de las juventudes del Partido Comunista de los Estados Unidos, un partido político estadounidense, Young Communist League. Se conocieron en el año 1936 y se casaron 3 años después. Julius se inscribió en 1940 en el Cuerpo de Señales de Estados Unidos, asignándolo a un laboratorio en Fort Monmouth, en Oxenford, Nueva Jersey, y allí investigó sobre electrónica militar de uso en radares, misiles y comunicaciones. Fueron un matrimonio acusado de espionaje, por lo que los ejecutaron en la silla eléctrica, siendo los primeros civiles ejecutados por espionaje en Estados Unidos. Fueran verdad o no las acusaciones, los ejecutaron como consecuencia de la ley federal de los Estados Unidos, poco después de su entrada en la Primera Guerra Mundial. La Ley de Espionaje de 1917, que en tiempo de guerra establecía pena de muerte por estos delitos. En el juicio se acusó al matrimonio por revelar secretos de la bomba atómica a los rusos, haciéndolos culpables y causantes de las pérdidas americanas en la Guerra de Corea. El hermano de Ethel, el sargento David Greenglass, un espía atómico de la Unión Soviética y maquinista estadounidense del Centro Secreto de Los Álamos, un laboratorio nacional del Departamento de Energía de los Estados Unidos fundado por su ejército, trabajó en la Segunda Guerra Mundial en el laboratorio como operario del proyecto Manhattan, de alto secreto, pues era para crear la bomba atómica que finalizó la guerra. Al gobierno americano le fue insólito que los rusos ya tuvieran capacidad atómica, por lo que investigaron para ver cómo lo habían hecho, y como pieza importante de actividades de espionaje identificaron a David, hermano de Ethel. Lo interrogó el FBI y este confesó que había pasado información secreta a los rusos. Acusó a su hermana, que decía que pasaba a máquina los documentos que él mismo le había pasado a Julius, antes de llevárselos al enemigo, y también acusó a su esposo Julius, que dijo que difundió una importante cantidad de información confidencial a los rusos, por lo que fueron detenidos, inculpados y juzgados por espionaje. Acusó a su hermana falsamente, como reconoció años después, en el año 2001. Al acabar la Guerra Fría, en 1995, las investigaciones demostraron que no había evidencias de que Ethel Greenglass trabajara para el espionaje soviético. Sin embargo, sí que lo hacía su esposo, Julius Rosenberg. Al hermano de Ethel, gracias a su declaración y cooperación, lo condenaron solo a 15 años, de los que pasó casi 10 en prisión, falleciendo en julio de 2014, y admitiendo en 1990 que había mentido bajo juramento cuando dijo que su hermana pasaba los datos a máquina, ya que era su esposa Ruth quien lo hacía. Aún así, no se arrepintió por haber mandado a su hermana la silla eléctrica, ya que dijo que no iba a sacrificar a su esposa y sus hijos por su hermana.
El matrimonio fue ejecutado el 19 de junio de 1953 en la silla eléctrica por el juez Ervin Kaufman, que definió sus delitos como peores que el asesinato, diciendo: «Creo que su conducta, el poner en manos de los rusos la bomba atómica, años antes de que nuestros mejores científicos predijeran que Rusia perfeccionaría la bomba, ya ha causado, en mi opinión, la agresión comunista a Corea, cuyas muertes resultantes superan las 50.000, y quién sabe cuántos millones más de inocentes pagarán el precio de su traición». El marido falleció con la primera descarga, pero Ethel, aparentemente frágil y menuda, resistió 3 descargas eléctricas hasta finalmente quedar sin vida. Quizá porque la silla estaba preparada para personas con mayores dimensiones, más altas y anchas, por lo que los electrodos no se ajustaban correctamente al cuerpo de Ethel. En su última carta para sus hijos, Robert, de 6 años, y Michael, de 7, les dijeron: «Vuestras vidas os enseñarán también que el bien no puede florecer entre el mal, que la libertad y todas las cosas que contribuyen a una vida plena y que merezca la pena, a veces cuestan muy caro». La familia de los niños Robert y Michael no los acogió, por lo que fueron adoptados por Eivol Mioropo, cantante, compositor y activista social, y por su esposa Ean, a los que pusieron su apellido. Robert se convirtió en abogado y entre 1980 y 1982 fue director editorial de la Socialist Review, una revista del Partido Socialista de los Trabajadores británica, en el área de la Bahía de San Francisco. Y Michael en profesor de económicas, autor de muchas obras académicas. Se levantó un monumento en un parque en honor al matrimonio, en la intersección de las avenidas Paseo y Zapata, en La Habana, Cuba, pues su condena a muerte suscitó manifestaciones de rechazo en todo el mundo. El monumento trata de una pared de ladrillos rojos como el de las mazmorras donde estuvieron encerrados, y las figuras en cemento del busto de medio perfil de los dos, palomas que vuelan sobre ellos, y el texto: «Por la paz, el pan y las rosas, enfrentemos al verdugo», sobresalen en relieve blanco. La frase está en la última carta que Ethel escribió a sus hijos. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.